Gracias, presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero preguntarle, ahorita acaba de mencionar que México no ha solicitado información tampoco para conocer cuáles son las razones por las que se han cancelado visas y que no necesariamente todo apunte hacia la comisión de delitos, porque de acuerdo con Estados Unidos, la única razón que no pudiera no estar relacionada con este tema de irregularidades, pues es que se queden más tiempo del debido en Estados Unidos. ¿Por qué no han solicitado esta información si no es momento ya de sentarse a platicar con Estados Unidos? No. La visa no define a un mexicano o una mexicana. Si Estados Unidos decide quitar una visa, es una decisión de Estados Unidos. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos para que nos den la información o los mecanismos de juicios en particular. Pero la visa es una relación del gobierno de Estados Unidos con una persona. No tenemos por qué sentarnos a ver a quién le van a quitar la visa y por qué. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, porque hay cantidad de casos donde nosotros hemos pedido detenciones en Estados Unidos, particularmente doble nacionalidad, y que Estados Unidos no procede. Y otros mexicanos que están en Estados Unidos y que tampoco ha procedido. ¿Y qué nos han solicitado ellos? Pruebas. Aquí lo presentamos en una mañanera, lo podemos volver a presentar si quieren, pero son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. ¿Qué hacemos nosotros también? Danos las pruebas suficientes que coincidan con el sistema penal acusatorio nuestro y se procede. Pero si no hay pruebas, pues no se puede proceder. Entonces, en el caso de revocación de una visa, es una decisión de los Estados Unidos. Si nosotros revocamos una visa a un Estado, bueno, Estados Unidos no tiene visa, a una persona que requiera visa, pues es una decisión del Estado mexicano a una persona por alguna razón. Entonces, ¿hay algún delito? Que se muestre el delito, pero no tiene por qué haber un tema de una visa. Tiene que haber pruebas, siempre tiene que haber pruebas, porque si no, es un asunto de injerencia. Entonces, eso lo hemos manifestado desde que llegamos y lo seguimos defendiendo, porque así debe ser. Por más que los comentócratas, los medios digan, esa es la manera en que el Estado mexicano debe proceder, porque en México deciden las instituciones mexicanas. No decide el Departamento de Justicia a menos que haya suficientes pruebas para validar un delito o un tema administrativo o algún otro tema. ¿Y por qué entonces, si es un asunto personal, se toma como un asunto de defensa de la soberanía? Pues porque ¿quién es la persona? Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos son los que han estado permanentemente presionando. Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él. Entonces, ¿por qué lo hacen? Sin explicación alguna. Entonces, pues es un asunto político. Sí, se lo preguntaba porque justo mencionaba sobre el escándalo, pero es que quien lo da a conocer es el propio Andrés Manuel López Beltrán y además se trata pues de la restricción del ingreso al territorio del país vecino. Sí, y ha habido otros casos que no hacen lo propio, si ese fuera el caso. Entonces, ¿por qué ellos dicen a través de medios de comunicación? Porque son ellos, no es nadie más. ¿Quiénes son ellos? El Departamento de Estado, o la Embajada o alguna otra institución. Hacen público que se han revocado no sé cuántas visas a no sé cuántas personas y lo manejan de esa forma. ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué lo filtran? ¿Para qué lo informan? Y sin dar argumentos. Bueno, pues porque quieren incidir políticamente, es como bastante obvio.
¿Usted no tuvo comunicación con López Beltrán? O sea, ¿no sabe desde cuándo se le revocó la visa? No tengo información. Y que ahora se diera a conocer. Ahora, también quisiera preguntarle, Presidenta, sobre el tema de que no se inicie una investigación aquí en contra de López Beltrán, a pesar de que sale en la declaración de testigos en una investigación precisamente por huachicol fiscal. ¿No sería tal vez necesario que se iniciara una investigación para saber si lo cometió o no? Eso lo determina la Fiscalía. Ayer hizo un comunicado. Si hubiera suficiente información y pruebas, aquí se investiga a todo mundo, si fuera de la Secretaría de Seguridad o de la Fiscalía. Pero la Fiscalía ayer informó que no hay pruebas para poder hacer una investigación. Y así es, esa es la información que da la Fiscalía. Sí. Y nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna. Sí, vaya, no, más que nada porque pues, si no coincide el tema de la declaración de este testigo con el asunto de la cancelación de visas por presunta irregularidad. Esa es tu interpretación. No, es parte de lo que ha informado el propio Departamento de Estado y la Embajada, que ha retomado palabras de Marco Rubio. La Embajada no ha dicho que esté vinculado con algún delito. No, estoy hablando de la cancelación de las visas, que lo preguntaba yo si coincidiera. Son distintos. La revocación. Una cosa es que digan, ¿por qué cancelan visas? Bueno, la declaración del Departamento de Estado es bastante política, de hace unos meses, muy política. De hecho, el New York Times sacó, y miren que muchas veces no coincidimos con el New York Times, saca un reportaje, creo que el viernes, donde dice que evidentemente es político, no solo lo decimos nosotros. Entonces, una cosa es que la embajada diga cuáles son las razones para revocar una visa en general, y otra cosa es lo que tú estás diciendo, que hay una relación de un delito vinculado con la revocación de una visa. No, yo preguntaba si no era necesaria la iniciación, pues el inicio de una carpeta de investigación para ver si no está relacionado. Finalmente que lo sepan. Por eso, ¿pero por qué? Pues para ver si hay elementos, precisamente. Por eso la Fiscalía determinará si tiene que investigar a una persona o a otra o a otra. Pero que el quitar una visa tenga que ver con iniciar una investigación, ¿de cuándo acá? O sea, ahora si ellos quitan una visa, ¿representa una investigación de la Fiscalía? Si la visa es la puerta de entrada de un mexicano a Estados Unidos, ¿eso qué tiene que ver con una investigación penal? O con la injerencia, es lo que le preguntaba. Sí, tiene que ver con injerencia, porque ellos están manejando la revocación de las visas como un asunto político. Hace unos meses lo dijo el propio Departamento de Estado, y es evidente, es casi obvia resolución. Más información sobre el caso de Marina del Pilar, el tema también de... La Fiscalía. Presidenta, en otro tema, quisiera preguntarle sobre este asunto de la conferencia del derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron en la conferencia a estas compañeras, compañeros, que se les señala directamente... Mira, por ejemplo, te pongo un caso. Ok. Lo voy a decir. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa o a lo mejor no a esas personas. ¿De quién? Bueno, a ver, denme ustedes un ejemplo. Algunos hasta andan pidiendo su desafuero. Y al revés. Otro. Entonces, ¿es político o no es político? Entonces, si hubiera investigación aquí de una persona, ¿tiene que revocarle la visa a Estados Unidos? Pues no necesariamente, ¿verdad? Lo mismo es igual. Si le revocan una visa a una persona, ¿por qué tenemos o por qué tiene la Fiscalía que abrir una investigación de alguien? En todo caso, que den pruebas de una investigación penal. Bien, le preguntaba sobre otro tema que tiene que ver con el asunto de la conferencia de derecho de réplica en cuanto a esta serie de nombres que se exhibieron de compañeras, compañeros a quienes se les señaló directamente diciendo que su importancia es que originan el mensaje para esta red de amplificación digital de mensajes que ataca pues al gobierno. Eso no es responsabilizarlos directamente de iniciar pues precisamente esta ofensiva en contra de su gobierno, no es una forma de cargarles una responsabilidad a los nombres que se exhibieron a la llamada lista.
Al primero no hubo ninguna lista. Bueno, hubo una serie No de hubo una nombres. lista. Se presentaron nombres. Luisa lo que presentó, y además está demostrado, no, lo que demostró es el uso de las plataformas digitales, de las redes sociales, para amplificar, incluso generar noticias falsas a partir de una noticia. Eso es lo que presentó. Y dijo, ¿cómo una noticia, por ejemplo, de estos periodistas, después se amplifica para generar una tendencia de opinión? Y hay múltiples casos que podemos hablar de ello, muchísimos. Narcogobierno, narcocandidata, narcopresidente, todo eso. Toda esa tendencia que se genera a partir de una nota que a lo mejor no es la propia nota per se parte de la red, pero lo utilizan para generar noticias falsas y amplificar notas. Bueno, el sector salud. No hay, dejemos narcotráfico, narco no sé qué, narco no sé cuánto. Sector salud. Una noticia de hace 4 meses de no hay medicamentos en tal lugar, que en ese momento cualquiera de las 3 instituciones dijo es falso. Sí hay medicamentos, aquí está el medicamento. Esa nota de no hay medicamentos en tal lugar, que puede ser de alguno de los periodistas que se mencionó ahí u otros, se amplifica. No necesariamente participa el periodista, pero deja la nota ahí sin él mismo generar la réplica o un medio. Entonces, nadie está censurándolos, nadie. ¿O a quién se ha censurado aquí? O sea, díganme un periodista al que hayamos censurado. No hay. Díganme un medio al que hayamos censurado. No hay. Díganme alguien, algún conductor que le haya hablado la presidencia de la República para decir, quita a este conductor porque no me cae bien. No ha habido. Hay derecho de réplica. Y es de decir, esta nota que salió en este lugar, en este momento, que fue aclarada, se sigue utilizando para decir no hay medicamentos en tal hospital, cuando ya se aclaró, es una noticia de hace 5 meses, que a lo mejor faltaba un medicamento y se resolvió el problema. Bueno, han llegado a poner noticias de personas con influencia en las redes, de fotografías que salieron en la India o en otro país y que dicen que es un hospital en México, y no por decir nada malo de la India, sino por una situación en otro país. Bueno, Loret de Mola dijo un día que las ráfagas que estaban ocurriendo en Michoacán ya eran unas ráfagas de otro país. Entonces, particularmente notas que sacan, y puede ser que el periodista no esté en ese tema, pero ella dio ejemplos, nunca planteó, esta es la lista de los malos periodistas, o esta es la lista de los que critican al gobierno, esta es la lista, jamás dijo eso. Dijo, muchos de estos periodistas son retomados para amplificar noticias en contra del gobierno, haciéndolas noticias, muchas de ellas, que fueron hace tiempo, falsas, como una campaña en contra del gobierno de México. Eso fue lo que ella dijo, o de una institución o de una persona. Pero si ustedes leen o revisan, yo incluso leí la estenográfica de lo que dijo Luisa. En ningún momento dijo, esta lista de periodistas es la lista que son los periodistas malos o los periodistas que nos atacan. Dijo, estos periodistas se han tomado para generar un esquema de
propaganda en contra del gobierno. Los nombró como parte del origen del mensaje de la red de amplificación de mensajes, pero sí dijo que son para atacar al gobierno. Y también, Presidenta, si el sentido no era afectarlos, entonces, ¿qué sentido tenía nombrarlos, decirlos por nombre y apellido? Bueno, ya lo aclaró ella, ya lo aclaró. Pues es que ya el daño físico ya se hizo finalmente. ¿Cuál daño? A ver. No se le censura. ¿Cuál daño? ¿A poco alguno de los periodistas que hay ahí ha sufrido algún daño por eso? Bueno, agresiones en redes sociales por lo menos sí, Presidenta, y muchos de los que aquí digo. Por eso, pero yo también recibo muchas agresiones en redes sociales. También los compañeros que están a favor de muchas políticas que hace el gobierno reciben cantidad de agresiones en redes sociales. Es parte del problema de las redes sociales. Pero nunca se planteó ni censura, ni una lista de que estos son los malos periodistas, ni nada, sino un esquema de difusión que existe y que es real de las redes sociales pagadas, que muchas veces toman notas de estos periodistas para amplificarlas. Eso fue lo que se dijo. Ni hubo una lista de censura, ni hubo una lista para decir estos son los malos periodistas, ni hubo una lista para decir no veas a estos periodistas, nada, absolutamente nada. El problema ahora es que fue el propio gobierno quien hizo el nombramiento de estas personas directamente. Eso es lo que pudiera ser preocupante. Es decir, si no es una forma de censura de decir, cuidado con que lo que expreses tome vuelo porque puedes aparecer. Nunca dijo eso Luisa, y si se tomó de esa manera no era el objetivo de Luisa. El objetivo de Luisa hace una semana fue, y está demostrado científicamente, cómo una nota es amplificada y pagado mecanismos para descalificar al gobierno. Y no somos el único, hay muchos gobiernos que viven esta situación, particularmente los gobiernos que no coinciden con una posición política. ¿Está usted de acuerdo entonces en que se sigan dando estos nombres en este tipo de espacios? A ver, si generó este problema, pues que ya no se digan estos nombres. Lo que sí estoy de acuerdo es que se siga hablando de cómo las redes sociales pagadas a través de bots, a través de troles, pueden generar un esquema en contra del gobierno y generar tendencias de opinión en las redes sociales que además son falsas. Y también estoy de acuerdo que haya derecho de réplica, porque si yo no tuviera derecho de réplica frente a las notas que a veces saca Proceso, o Reforma, o El Universal, o TV Azteca, o Televisa, o Milenio, o cualquier otro medio, pues imagínense, sería la verdad absoluta. Entonces, también, así como la ciudadanía tiene derecho de réplica, el gobierno también tiene derecho de réplica, particularmente cuando hay medios que han decidido que su forma de comunicar sea propaganda política en contra del gobierno, y eso existe. Nadie dice que no critiquen al gobierno. El asunto es cuando son medias verdades o un problema que lo convierten en el problema más grande del mundo. Si no hubiera debate político en el país, porque no me pueden decir que no hay debate político, hay muchísimo debate político, muchísimo, y hay total libertad para el debate político en contra de la presidenta, a niveles incluso ofensivos. Sí. Y no lo censuramos. No hay censura, pero sí hay mecanismos en las redes sociales que amplifican noticias falsas para generar opinión o adjetivos para generar opinión. Eso aquí en China. Bueno, en China a lo mejor no, porque están controladas las redes, pero en otros lugares sí.
Finalmente, sobre el tema, tercer tema, sobre el tema del fracking, ya en proceso se adelantaba el asunto del daño que se causó en la cuenca Tampico-Misantla. También ya expertos aquí mencionaban que estaba la recomendación de la prohibición de que se siguiera aplicando fracking o cualquier otro tipo de método en esta zona por los daños ya ocasionados. Yo nada más quisiera preguntarle, en estos municipios, por ejemplo, al norte de Veracruz, muchos ya quedaron con daños de lo que se hizo anteriormente con el fracking en esta zona de la cuenca Misantla-Tampico, saber si va a haber un resarcimiento, si el gobierno está pendiente de los daños que ya se ocasionaron, si bien el gobierno va a tomar la recomendación de que ya no se haga ningún tipo de procedimiento en esa región, si por lo menos van a atender lo que se hizo sí en anteriores sexenios sobre el tema del fracking en esta región, y si van a atender las demandas de la ciudadanía. Ahí prácticamente no ha habido fracking, lo que hubo fue la perforación de pozos en Chicontepec sobre todo, que fue un fracaso, por cierto. Destinaron, a ver si lo presentamos aquí, el caso de Chicontepec, la cantidad de pozos que perforaron, que supuestamente iban a ser la panacea y que prácticamente no dieron ninguna producción petrolera. Y ahí fue donde se causó un daño importante a los ecosistemas. Y que ha habido ya reparaciones de Pemex y en todo caso, si se requieren más, se trabaja con las comunidades para hacerlo. Pero no es fracking lo que se hizo ahí, fue la perforación de pozos de Chicontepec. Ha habido mucha reparación de Pemex y si se requiere más, estamos cerca ahí de las comunidades. Vamos. A ver. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el tema de salud, si hay un equivalente en este tiempo que ha mencionado en 2 años, que es de su gobierno, la puesta en operación de 32 hospitales, si hay un equivalente en otro periodo, en otros gobiernos. Pues habría que buscar. Sí, lo buscamos a ver si hay un equivalente de datos en número, en cantidad de hospitales. No podría contestarte en este momento. Si en el neoliberalismo, evidentemente no. Previo al 82, habría que buscar si hay algún equivalente en algún periodo. Pero con este equipamiento y lo que hemos estado haciendo, pues evidentemente en aquel momento no existía, ¿no? Era otro tipo de equipamiento el que había. Y otras normas también para construir hospitales, pero buscamos el dato para poderlo presentar. Pero es histórico el que en 2 años se hayan inaugurado 32 hospitales, el número de contrataciones de médicos especialistas, la cantidad de equipos que se han comprado. Miren, ¿cuántos quirófanos abriste tú? 176 quirófanos en hospitales nuevos y hospitales que no estaba abierto el quirófano. Tú, Martí, ¿cuántos quirófanos habrán sido? Hemos abierto 80 quirófanos. 80 quirófanos en el ISSSTE, que por alguna razón no estaban funcionando. Y el IMSS, no sé si traigas el número. Sí, en 2023 fueron 800 que se rehabilitaron, equiparon. En el 2023, 800 quirófanos en el IMSS, ya venía de antes. Sobre este mismo tema de salud, Presidenta, preguntar si hay algún dato de avance sobre la credencialización universal. Van alrededor de 3 millones de credenciales. No hemos hecho mucha difusión, estamos credencializando a los adultos mayores y ya va a empezar la difusión. Les voy a adelantar. ¿No es el próximo miércoles o sí? ¿Próximo martes? ¿Próximo martes es 25? 24. Próximo martes 24 vamos a dar 25, sí, yo sabía que era 25. Martes 25 de agosto vamos a informar cómo van las farmacias, que van a llegar a 6,000 farmacias del bienestar, vinculadas con el programa principalmente Salud Casa por Casa. Vamos a informar el número de visitas y las farmacias para recoger los medicamentos. No les voy a dar más que decirles que es un fortalecimiento de la atención primaria de la salud del IMSS Bienestar, que lo vamos a informar el próximo martes. Muy, muy, muy relevante. Gracias, Presidenta. Sí. En otro tema completamente diferente,
Lo hemos venido trabajando, llevamos ya como 3 meses trabajando este tema, que el martes ya lo anunciamos. Gracias, Presidenta. En otro tema completamente diferente, preguntarle su opinión sobre Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, que está pagando, de acuerdo a una nota de Forbes, $120,000 a una consultora publirelacionista estadounidense para que, de acuerdo a esta nota, logística y el tema de las relaciones, cómo se debe de tomar una foto, la apertura de cómo abrir las puertas, digamos, de los congresistas, toda esta operación, y bueno, pues es una cantidad pues importante, $120,000, pagarle a una consultora, preguntarle su opinión. La consultora pues explica por sí mismo, no voy a comentar más. Problema de la derecha mexicana, que es la derecha, del conservadurismo, que son herederos del conservadurismo del siglo XIX. Miren, ¿qué hubiera pensado el general Lázaro Cárdenas o el propio Adolfo López Mateos con todo su autoritarismo, lo que está ocurriendo ahora con el PRI, ¿no? Es su visión de la política mexicana. O sea, ¿qué político mexicano que quiera darse a respetar por su pueblo decide que lo más importante es ir a hacer propaganda en contra de México a Estados Unidos? Ese es el problema. Senadores mexicanos o senadoras cuya principal función es un programa de televisión en una cadena en Estados Unidos para hablar mal de México. Sus denuncias que ponen en Estados Unidos en contra de mexicanos. ¿Qué pensamos de personas que han dedicado o que han decidido dedicar su vida a la política, que su principal función está en Estados Unidos y no en México? Pues se explica por sí mismo. ¿Qué hay de diferencia entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III el problema que estaba viviendo México para que Francia nos invadiera? ¿Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna. La única diferencia pues son más de 100 años de distancia o 100 años de distancia. 100 años de distancia. No, 200 años de distancia. Menos, pero más de 100 años de distancia. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Victoriano Huerta, cuyo principal aliado era el embajador de Estados Unidos, para darle un golpe de Estado a Madero? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de algunos que fueron a Estados Unidos para postularse en México? No hay diferencia. El tema central, por eso es un asunto de soberanía, porque la pregunta es: ¿quién decide sobre México? ¿Quién decide quién gobierna en México? ¿Quién decide a quién se juzga en México? ¿Quién decide a qué gobernador apoyar o a qué candidata o candidato apoyar? ¿Quién decide eso? El pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Ese es el artículo 39 de la Constitución. La soberanía no reside en un gobierno extranjero o en la validación de un gobierno extranjero. La soberanía reside en la validación del pueblo de su propio gobierno, de su destino.
Entonces, el problema de la derecha mexicana, de los conservadores o los medio conservadores, porque aquí es que su validación hacia México es lo que diga el gobierno de Estados Unidos o lo que digan estadounidenses o una cadena de comunicación en Estados Unidos. Su validación es lo que dice el Wall Street Journal, su validación es lo que dice un periódico fuera, su validación es lo que dice el Departamento de Estado, su validación es si te dan visa o no te dan visa. Bueno, van allá a decir yo sí tengo visa. No, esa es la validación. No, la validación es frente al pueblo. Sea Andrés Manuel López Beltrán o sea otra persona, a la que le hayan quitado su visa. Si el problema aquí es si los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos vamos a permitir que quien decida en México sea la validación de Estados Unidos de algo, o es el pueblo. Fueron muchos años, todo el neoliberalismo, en donde la validación venía de fuera, no de adentro. ¿Quién le dio la validación a Salinas de Gortari para ponerse como presidente? Aparte de los grupos de interés interno y las instituciones después de un fraude electoral. De fuera. ¿Quién le dio la validación a Calderón para ser presidente? Pues los de aquí adentro, a pesar del fraude electoral, y los de afuera. A quien debería interesarle, quien está en la política, la validación, la única validación que debe importarle es la del pueblo. Porque el pueblo elige y el pueblo manda. Está muy equivocado aquel que piensa que su validación pública es la que diga un medio. Su validación pública es lo que opina el pueblo de él, de ella. Es la cercanía que tiene, es la manera en que se comporta, es su honestidad. Y eso es lo que define su futuro, su reconocimiento, el pueblo de México. Pero además, si uno quiere dejar un legado al hacer política, en general en la vida, hacia sus hijos, hacia sus nietos, ese legado, la única validación que tiene es su comportamiento frente al prójimo y frente a su familia. Y si estás en política, frente al pueblo. Eso es lo que nosotros defendemos, por eso hablamos de soberanía. Por eso decimos la validación no nos la da una visa. La validación, si estás en política, te la da la gente, a quien quieres representar. Eso es lo importante. Ese es el legado que dejas, no una visa o no una visa. Imagínense. Presidenta, y en este punto, usar dinero público para pagarle a una consultora publirrelacionista estadounidense, yo no sé si sea legal eso para que le abran las puertas en el Congreso estadounidense. Bueno, ya que lo revise las instancias que tienen que revisarlo, ¿no? Lo importante aquí es a quién contratas, para quién quieres que te valide. Y bueno, y si necesitas contratar a alguien para eso. En otro tema, Presidenta, hubo una detención en Sudamérica, Cerimedo se apellida, Fernando. ¿Qué es aquí la importancia y por qué le voy a preguntar? Está detenido como sospechoso de un atentado contra su expareja, pero este personaje es socio de Javier Negre, que son socio en La Derecha Diario, que es precisamente uno de los que amplifica, que genera, que difunde, que pues sí, opera la desinformación y que también, por cierto, también se sintió el señor Negre porque sacó un video muy ofendido de que apareció aquí, que también él dice que pues está en riesgo en no sé de qué, pero bueno.
este señor que está contratado por Salinas Pliego y que está operando en México con Derecha Diario y que es socio de este personaje que fue asesor de Milei y también del golpismo en Brasil, de los Bolsonaro, que por cierto ahorita estás el hijo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué opinión tiene, Presidenta, de que este tipo de personajes estén metidos precisamente en la manipulación, en la desinformación, en la propagación de mentiras en México? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de quienes participamos en este gobierno, es que lo que hay que hacer es exponer qué pasa en las redes sociales. Porque yo puedo decir, no estoy de acuerdo con lo que hace esta persona. Pues sí, pero está validado por las redes. Entonces, ¿por qué es importante decir cómo funcionan las redes? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo hay troles? ¿Cómo hay bots? ¿Cómo de pronto de la noche a la mañana aparecen 200,000 publicaciones de algo? Sin que sean personas reales, ni opinión de personas reales, sino que son robots que están pagando a la red social. Eso es lo importante que conozcamos. Por eso, cómo se conectan y cómo hay grupos de personas, incluso muchos extranjeros, que quieren incidir sobre México y que están vinculados con algunas personas mexicanas para poder fomentar una opinión que es irreal. Bueno, yo les puse aquí cuando lo de la famosa el derecho de las audiencias que planteamos aquí. Bueno, si ustedes miden la red social, porque se puede medir cuántas publicaciones hay sobre este tema, cuántas son a favor y cuántas son en contra de una situación. Bueno, si uno mide las redes sociales sobre el derecho de las audiencias, 80% en una red social en particular eran en contra de lo que decía el gobierno. Bueno, y sale una encuesta, casa por casa, que le preguntan a la gente qué opinan. Y es todo lo contrario, 80% dice que está bien, que, fíjense, incluso que se regulara para que no se dieran noticias falsas, cosa que ni siquiera estamos planteando nosotros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues está, y no es que sean personas reales que están metidas en la red y que estén tuiteando todo el día, sino muchas cuentas falsas o cuentas sin persona atrás, son cuentas reales, pero que no hay una persona que respalde a esa cuenta. Eso se llaman bots. Y luego hay personas que impulsan a los bots. Entonces hay una persona que ni siquiera sabemos si es real o no es real, que publica una nota y de ahí se descuelga toda la propaganda. Esa propaganda, ¿quién la paga? Alguien la paga. Y en general son organizaciones que están en contra de gobiernos del pueblo. Ahora, hay también algunos periodistas que sacan una nota y de ahí se cuelgan o están también vinculados con el esquema, quién sabe. Pero es parte de un mecanismo de funcionamiento de la red. Eso hay que informarlo. Es indispensable que se informe, porque si no, te vas con la idea de que son personas las que están generando una tendencia. Y no, es dinero lo que genera la tendencia. Son mecanismos de cuentas que se tienen desde hace mucho tiempo y que lo permiten las redes sociales, algunas más que otras. Eso es necesario que se conozca. Ya que si yo opino que la Derecha Diario, ¿no? Bueno, pues aquí debatiré en este espacio si estoy de acuerdo o no con lo que se dijo o con lo que ocurre en México. Pero lo que es muy importante es saber cómo funcionan para difundir noticias falsas. Y
igual que estamos generando una discusión de protección a la niñez, de cómo las plataformas digitales están generando adicción en los niños y en las niñas. También es importante. Y en este caso, además, hemos traído expertos. Y también para el otro se pueden traer expertos, porque hay muchísimos expertos en el mundo que han hablado de cómo operan las redes sociales para difundir noticias falsas.